ya sobre cómo debe de ser su conducta en los momentos de crisis. Es bien importante que usted tenga las herramientas y la dirección adecuada en los momentos de prueba. ¿Sabe por qué? Porque uno cuando está en medio de prueba está angustiado, cuando hay dolor, llanto, hay desesperación, cuando hay angustia, uno no puede pensar bien a veces. Uno llega a un punto de depresión por las pruebas que uno toma decisiones erradas. Entonces es importante que usted tenga la conducta adecuada en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis. El Salvador, para mí, es un buen país, porque vivo aquí, Dios sabe, y pasamos lo mismo que usted pasa. Yo considero que El Salvador es un país que está en un caos. O sea, colectivamente estamos en problemas sociales, ¿sí o no? La violencia a todos nos acecha. La falta de oportunidades a todos nos acecha. La pérdida de valores, la desintegración familiar, muchas cosas presionan socialmente. Entonces eso hace muchas veces que la conducta sea errada o errónea y la adecuamos sobre la base de la necesidad. Es más, algunos dicen que el fin justifica los medios. Si usted tiene una necesidad porque no hay trabajo, como sea, yo voy a llevar comida a mi casa, entonces voy a robar. Eso no es correcto. Eso es una conducta individual inadecuada, aunque exista una necesidad. ¿Está conmigo? Lo que Dios esta tarde te va a decir a ti es cómo debe ser tu conducta. ¿Sabe por qué? Porque lo que tú hagas individualmente te puede salvar y puedes salir librado y puedes salir en victoria con todo lo que está pasando a tu alrededor. Mi hermano, la corrupción hay corrupción. Y aquí no se sabe a quién creerle. Pero por eso vas a ser corrupto tú también. No puedes. Hay gente que te observa. Tu familia que está cercana tiene mucho que ver y sale afectada por tu conducta en tiempos de crisis. ¿Está conmigo? Entonces tú no te puedes adecuar a lo que el mundo hace para salir adelante. Hermanos, el fin no justifica los medios. Solo hay un medio para tener un buen fin y salir victorioso en medio de este caos. Y eso es no alejarte de tus principios bíblicos. No hay excusa. Por el hecho de que no tengo trabajo, no hay oportunidades, o sea, mis hijos tienen hambre, estoy enfermo y no tengo para medicinas, entonces yo voy a hacer lo que todo el mundo hace, no voy a aplicar los principios bíblicos. No, hermano, hay un personaje bíblico que se llama Daniel. Poneme Daniel 1:8, por favor. Es importante porque Daniel nos demuestra cómo debemos de ser en momentos de dificultad. ¿Usted cree que Daniel no estaba en un momento, en un caos? Todo el pueblo de Israel había sido cautivo, había llegado a Babilonia. Y a Daniel lo habían escogido. ¿Por qué? Porque dijo Nabucodonosor, tráiganme a los príncipes, a los muchachos de bien, a los más inteligentes. Debe de haber en Israel más gente importante, inteligente, muchachos jóvenes. Lo que quiero hacer es desadoctrinarlos de sus creencias y hacerlos astrólogos. Esa era la enseñanza, los dioses de los babilónicos, la astrología, la hechicería. Entonces yo quiero que me los traigan, me los atiendan bien, me les den buena comida, buena educación, para desprogramarlos. Había un gran caos porque todo el mundo estaba así, no solo Daniel. Todo Israel. A Israel le habían prohibido las manifestaciones externas de su religión. No podía hacer holocausto, estaba prohibido. No podía tener cultos. Las sinagogas estaban cerradas. No podían adorar a Jehová, a su Dios, al único Dios, al Dios verdadero, porque fueron cautivos. Pero la conducta individual puede librarte a ti y a tu familia
del caos colectivo. Ah, no, Daniel, como todo mundo está prohibido todo, como estoy donde el rey, entonces voy a hacer lo que todos hacen. Eso hizo Daniel. Mire qué dice ahí. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Estás aquí, iglesia? Importante, hermano. No hay excusa. En el caos del Salvador que tenemos, no hay excusa para hacer lo que querás. En el caos del Salvador que tenemos, no hay excusa para no venir a la iglesia. En el caos del Salvador que tenemos, no hay excusa para vivir bajo los principios bíblicos. Y no estamos como están ellos, como estaba Daniel y el pueblo de Israel esos 70 años, sin esperanza. Nosotros tenemos a un Cristo que nos dé esperanza. Pero de ti depende cómo vas a vivir, cómo vas a actuar, cuáles van a ser tus acciones en medio de la prueba que estás pasando. Y para eso quiero basarme en la segunda epístola o la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda epístola. Esta epístola se le escribió Pablo 1 o 2 años antes de morir decapitado. Pablo estaba preso. Fue la última carta que él escribió. Fue lo último que escribió. ¿Se puede imaginar el valor que tiene un moribundo para dar las últimas instrucciones? Entonces, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, van a venir cosas complicadas. Vas a sucumbir muchas veces en tu fe. Por los problemas, por la presión que va a venir. Quizás van a haber momentos que vas a querer tirar la toalla. Quizás van a haber momentos de duda que si en realidad es real Cristo o no. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces él estaba diciendo, pero no obstante, yo te voy a dar instrucciones precisas de cómo tu fe debe ser y cómo tu conducta y cómo tú debes de actuar en los momentos de crisis. Hay una forma adecuada, porque hay formas inadecuadas de actuar en los momentos de dificultad. Pero Pablo le estaba escribiendo. A los 2 años, al año y medio fue decapitado Pablo. Y si me ayuda a leer el capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el versículo 5. El capítulo 1 es llamado, si le ponemos un tema, le podemos poner la firmeza y la fidelidad en el sufrimiento. Yo le voy a contar qué estaba pasando, qué le estaba pasando a Timoteo, porque Pablo le estaba escribiendo y le escribió estas palabras. Dice en el versículo 5 del capítulo 1 de la segunda de Timoteo. ¿Está conmigo, iglesia? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La primera instrucción y la primera conducta que Pablo le dijo a Timoteo fue: en tiempos de crisis no hay que tener fe fingida. Hermano, en otras palabras, ahorita lo que estamos viviendo en El Salvador no puede ser medio cristiano. ¿Sabe qué es fingir? Yo anoté lo que es fingir. Y fingir es aparentar, es mentir, es presentar como cierto algo que no es real, es vivir una mentira. Hermano, no podemos darnos el lujo, nuestra familia, los problemas que tenemos, no podemos darnos el lujo de jugar a ser cristiano, porque van a venir dificultades. ¿Y sabe cuál era el problema?
Yo quiero hablarle de dos personas que aparecen ahí. En la misma epístola, segunda de Timoteo, ahora en el capítulo 2, en el versículo número 17, aparecen dos personajes fichitas. Uno se llama Himeneo y el otro se llama Fileto. Mire qué nombrecitos. Y le voy a decir qué tan grave eran estas personas para el ministerio y para la obra. Porque en 1 de Timoteo 1:20, si me lo pone por favor, 1 de Timoteo 1:20, se repite el nombre de Himeneo. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, pero Alejandro buenos, ya. A quienes, ¿qué dice? Para que Pablo diga, los entrego a Satanás. Para que el amor de Pablo no se le haya acabado, pero para que diga Pablo, es que estos, mejor, Satanás, encárgate de ellos. Qué terrible, ¿sí o no? ¿Ah? Pero le voy a decir por qué es peligroso. Volvamos al 1:17, al 1:6, por favor. 1:5. Y le voy a explicar qué estaba pasando. Pablo menciona estos dos porque se había metido en la iglesia lo que se llama la apostasía. Y la apostasía algunos la malinterpretan o la malentienden y la encaminan únicamente a renunciar de una religión, de una creencia específica. Ok, yo vengo y levanto un acta y voy a renunciar a la iglesia católica. Entonces yo, fulano de tal, renuncio a la iglesia católica. O yo, fulano de tal, renuncio a la iglesia evangélica. Eso es apóstata, eso es una apostasía. Pero Pablo le estaba diciendo, cuidado con Himeneo. ¿Sabe por qué? Porque la apostasía no solo es renunciar. La apostasía no viene por ignorancia, sino que la apostasía es un error consciente. En otras palabras, volvamos al 2:17 de ese mismo, poneme el 2:17 de 2 Timoteo. Ojo, la palabra que se carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Mire el 18. Es importante, que se desviaron de la verdad. O sea, la apostasía también es tener una verdad, saber la verdad, pero desviarse. En otras palabras, lo que estaba haciendo estos dos apóstatas, por decirlo así, es agarrar la verdad y hacer una verdad mentirosa. Es cambiar el principio base de la esencia de la palabra. ¿Está conmigo? En este caso, ellos estaban diciendo que la resurrección ya se efectuó. Pero yo se lo voy a poner más ejemplo. Una apostasía, agarrar la verdad y hacer la mentira. Por ejemplo, decir, no hay infierno. Y si no hay infierno, tu conducta, ¿cómo sería? Si no hay infierno, entonces no hay nada. Entonces, bebamos y mujeriemos y hombriemos y hagamos de todo, porque de todos modos no hay castigo eterno. Entonces tu conducta va encaminada a esa verdad mentirosa. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Más peligroso que venir alguien y diga, yo renuncio a todo. Eso es mejor porque es más sincero. Pero diablos como estos, malos maestros, malos predicadores, porque son predicadores. Eran predicadores y persuadían a la gente. Entonces, ¿qué hacían? Una verdad falsa, miren lo que hice más adelante, diciendo que la elección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea, si yo cambio la verdad, yo afecto la conducta de otros. Así sabe qué es trastornar. ¿Está aquí, iglesia? Trastornar significa hacer que una persona sufra un cambio o una alteración dentro del transcurso normal de su vida.
Si tú tienes una mala enseñanza, tus conductas pueden ser erróneas. Ese es el peligro. Entonces Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, buxo, tú has sido instruido en la buena doctrina. Volvamos al 1:5, por favor. Trae a la memoria. Entonces el Señor ponía en mi corazón, ¿qué es la fe no fingida? ¿Qué es la fe no fingida? ¿Sabe qué es la fe no fingida? Ser cristiano aquí y afuera. ¿Sabe qué es la fe no fingida? Es confiar en Dios y creer en Dios, que Él va a proveer a pesar de las circunstancias que usted esté viviendo y lo que usted le esté pasando. Porque ¿sabe qué es la fe fingida? Para mí, la fe fingida es traer tu ofrenda al altar y seguir enojado con tu hermano. Eso es tergiversar la verdad. Aquí, iglesia. Yo voy, presento mi diezmo, mi ofrenda, pero en mi corazón hay rencor, resentimiento. Y la palabra que dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate primero. La fe fingida es traer la ofrenda y hacerme que no odio a nadie, que no tengo rencor aquí, pero cuando salgo me empiezo a sentir, a maldecir. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Sabe qué es la fe fingida? Cuando Dios te dice, sácate el ojo derecho para no ver en la tentación, y solo te lo quitas aquí y saliendo te lo pones y estás viendo lo que no ves. Esa es la fe fingida. ¿Está aquí, iglesia? ¿Sabe qué es fingir la fe? Es agarrar la mano derecha cuando Dios te dice, si con tu mano derecha pecas, cortátela. Y vos seguís tocando con la mano derecha y solo aquí te la pones. Te la quitas, entras, justo aquí. Pero cuando salís, sacas la llave y te la volvés a poner. Y seguís tocando a la mujer o al hombre que no tenés que tocar. Seguís agarrando lo que no tenés que agarrar. Perdón, hermanos, ¿es la fe fingida? ¿Ah? La fe fingida es tener la verdad, haber descubierto a Jesús, dándote esperanza y te escondes y no hablas a nadie de Cristo. ¿Quién tiene una luz y la pone debajo para que no alumbre? Al contrario, si tú has encontrado la verdad y tienes una fe verdadera, tú tienes que proclamar a Cristo que Él está en tu vida. No tenés que ser de la secreta. La fe fingida, hermano, es ser de la secreta. Nadie sabe que sos cristiano porque bebés, chupás, transás, sos adúltero, etcétera. Tenés malas palabras, hablas, te confundís con el mundo. La fe fingida es esa. No someterte a tu esposo, mujer, cuando la Biblia dice, no, es que aquí en esta sí, en esta no. La fe fingida, ¿sabes cuál es, varón? No amar a tu esposa hasta la muerte, porque el Señor así lo dice. Vosotros maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo amó a la iglesia hasta morir por ella. Cristo la amó tanto que todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree, no hace nada indebido. Entonces la fe fingida es no soportar a tu mujer, no creerle, no aguantar. Esa es la fe fingida. Entonces el apóstol Pablo decía a Timoteo, ojo, en tiempos de crisis, no te dejes el lujo de ser medio cristiano, medio sal del mundo. ¿Está aquí, iglesia? La primera conducta que el apóstol Pablo le dijo, tenés que ser y vivir como cristiano aunque duela, aunque llores.
La fe verdadera es un José que al momento de la tentación huyó. Esa es la fe verdadera. La fe fingida era acceder a la tentación y a las pretensiones de la mujer. La fe no fingida es como un David que cuando cometía un error le pedía perdón al Señor y se levantaba. Aquí, iglesia. Entonces, iglesia Cefal Berliot, no es tiempo de jugar a ser cristiano, porque en los momentos, el tiempo es difícil. Y tu familia no quiere un papá, medio papá. Tu esposa no quiere un medio esposo. Tu esposo no quiere una media esposa. Eso es lo primero. Ojo, tu fe tiene que ser verdadera, no fingida en estos tiempos de dificultad, porque está complicada la calle. Amén. Segundo, nos vamos a ir de un solo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Te lo voy a poner la segunda conducta. Ojo, debes de vencer tus miedos y actuar aún con miedo. ¿Cómo que no hay? Aquí hay miedo para salir a la calle, para hacer todo. Pero si el miedo te vence, es peligroso. ¿Sabes por qué? Porque Proverbios 29, 25, mira el poder del miedo. El temor del hombre pondrá ¿qué? ¿Sabe qué es lazo? ¿Alguien tiene un cincho? Pero quiere un sequito. No un sequito. Quiero ver. Venga, hijo. Tú sí. Me van a caer los pantalones a mí. Un cincho, préstame un cincho. Usted no lo puede pegar aquí, se lo voy a chinchasear. No. Tráigame otro cincho, por favor. Alguien que tenga un cincho rápido. Espérame. Y con este le pegas a las bichas. ¡Ay! Tres vueltas te va a dar este. Tráigame otro. Solo sequitos me han salido. Y se arruinó este. Los del softball son feos. Tiene que darle el mío. Eso, Miguelito. Ay, con este le pegan porque es rosado. Este es de la hermana. Con este le pegan, Miguelito. Ya le dio color aquí. Uy, este no sé cómo se usa, pero bueno, aquí lo vamos a meter. ¿Estás aquí, iglesia? Vos agárrate aquí. El temor del hombre pondrá lazo, o sea, lo va a atar. No se puede mover. El miedo paraliza, señores. El miedo aterroriza. El miedo no te deja subir. El miedo lo único que hace es, no lo puedo tirar porque para bajar es bien fácil, pero para subir no te deja avanzar. El miedo te ata. Así lo dice Proverbios, no lo dice ahí. El temor del hombre pondrá lazo. Amén. Alguien ayúdeme a desatarlo, por favor.
Amarrado. ¿O no te ha paralizado el miedo? ¿Y sabes lo peor que puede hacer? Es tan peligroso el miedo que si tú buscas el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, Job 3, 25, por favor. Mire lo que dice ahí. ¿Está aquí conmigo? Porque el temor que me esperaba me ha venido, me ha acontecido lo que yo temía. ¿Sabe cuál es la descripción del miedo? Es la sensación de angustia provocada por un peligro real o imaginario. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. El miedo es una sensación anticipada que algo te va a pasar. Y no pasa, hermano. ¿Cuáles son tus miedos? ¿A las alturas? ¿Al fracaso? ¿A que te metan preso sin deberla? ¿A que un hijo tuyo tenga un accidente y se muera? ¿A entrar a un edificio y que te va a caer encima ahora que está temblando? ¿A los aviones? Porque si se cae... O sea, yo no sé qué tipo de miedos. Y los miedos pueden venir por traumas, los miedos pueden venir por aprensiones, los miedos pueden venir por andar buscando el horóscopo, por andarlo leyendo, trae miedo. ¿Ya? Por andar consultando a los brujos, adivinos que te lean las cartas, el café, ahí entra el temor. Traumas de la niñez, por ver películas de horror y de terror, películas decía que llevan a las catástrofes. Entonces salís con miedo. Esas son las influencias que te dan el miedo, y el miedo no es de Dios. Porque el único miedo bueno es el temor de Dios, dice el Salmo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el temor es obediencia. Amén. Dáselo fuerte. Ahora, tengo que decirte también cómo liberarte del miedo. Porque no solo tengo que darte la receta, no solo el síntoma. Volvamos otra vez a 2 de Timoteo 1, 7. Viene lo bueno también. Mire, porque no nos ha dado Dios el ¿qué dice? Entonces el miedo es ¿qué? ¿Qué? No, oiga bien, lea bien lo que dice. El miedo es un ¿qué? El miedo es un espíritu. ¿Está conmigo? Así dice ahí, yo no sé. No estoy hablando de un espíritu demoníaco, que el miedo es una posesión demoníaca, no. Estoy hablando de fuerzas del enemigo que te infunden miedo. Esas son fuerzas, influencias. Esos son los espíritus. Los espíritus se desarrollan cuando tú los dejas desarrollar. Cuando tú le das la entrada a esos espíritus. Cuando viene un mal pensamiento y tú lo marginas, que me va a pasar esto, me va a pasar esto, me va a pasar esto, no voy a poder hacerla, no voy a salir adelante, yo no puedo. Está aquí. Ahí estás desarrollando y alimentando ese espíritu. Pero ojo, San Lucas 10, 19. Aquí viene lo bueno. San Lucas 10, 19. He aquí os doy, ¿qué dice? El Señor está diciendo a sus discípulos, a sus hijos, a los creyentes, a los cristianos, a los que lo han confesado como su Salvador personal, a los que han creído y depositado su vida en Él, a los que han depositado su fe en Él. Ojo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Hermanos, si es un espíritu,
es controlable. Y si es un espíritu, tú estás sobre ese espíritu. Tú te puedes controlar. Como Pablo decía, pongo mi cuerpo en servidumbre. O sea, el cuerpo, la carne no controlaba a Pablo. Pablo controlaba el cuerpo. O sea que ese espíritu de miedo no puede controlarte a ti. Tú lo tienes que controlar. No puedes dejar de trabajar por el espíritu de miedo. Contrólalo. No puedes salir. No puedes dejar de poner un negocio por el espíritu de miedo. Contrólalo. Es más fuerte y más grande el que está dentro de ti que el que está afuera. Y mire lo que dice ahí. Y nada os dañará. Nada. Si el Señor dice también que en su nombre echaremos fuera demonios. Está hablando de demonios, que es otra cosa. No es el espíritu de miedo. Demonio es alguien que está poseído literalmente, y tú con la autoridad del Señor puedes ordenarle a ese mal espíritu que libere esa persona, a esa persona, y lo hace. Cuanto más una fuerza maligna, tienes la potestad sobre ella, hermano. Tienes la potestad sobre eso. Ya no te puede vencer ese miedo a las alturas. ¿Cuál es el problema? Hoy no trabajo porque me da miedo que me extorsionen. Y no te está diciendo que nada te va a dañar, pues. Es que tengo miedo porque si yo abro mi negocio no van a venir clientes. ¿Cuál es el miedo al fracaso? ¿Ah? Es que no pago impuestos porque tengo miedo que se lo roben. No, siempre se lo roban, pues. ¿Ah? ¿Estás aquí, iglesia? ¿Cuál es el miedo que tenés? Si es un espíritu, esa es la ventaja. ¿Ah? Si dice Pablo, le dijo a Timoteo, espíritu de cobardía. Y si es un espíritu, contrólalo. No te puede dominar, tú domínalo. En el nombre de Jesús. Tengas miedo. Ay, es que no me caso porque dicen que es malo. Casate y es lo mejor que hay. Ay, es que no tengo hijos porque yo no sé cómo los voy a criar. Dios se va a encargar. Todo cipote trae el pan bajo el brazo. Todo. Las cosas van mejorando. Dáselo fuerte a Él. ¿Cuál es el miedo de salir adelante? ¿Cuál es el miedo de meterte a estudiar? Ay, que estoy muy viejo. Viejos estamos todos, hermano. ¿Ah? Es que no veo ni una, no veo ni una porque estás atado. ¿Ah? ¿Qué tenés miedo de dejar? Mire. Mateo 19:29. Dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ojo lo que viene aquí. Entonces, désele aplauso al Señor. Yo sé lo que a mí el Señor me dijo que dejara. Yo sé lo que a mí me dijo el Señor que dejara. Gracias a Dios no me dijo deja a tu mamá, a tus hermanos, gracias a Dios. A mí me dijo, deja tu carrera. Sí me dijo a mí, déjalo todo lo que te ate al mundo. El business, déjalo a un lado. Por eso yo sé lo grande que va a ser esta iglesia. Yo me lo imagino por eso. Pero eso me lo ha dicho a mí. A ti no te ha pedido dejar todo por la obra. A mí eso me lo dijo a mí. Y se lo dijo a mi esposa. Y se lo he dicho a mis hijos. Ojo. Pero a mi hermano no se lo ha dicho. A mi mamá no se lo ha dicho. Eso me lo dijo a mí. Pero yo sé que Dios a ti te ha dicho que dejes algunas cosas. Yo no sé, quizás la mano no te la has cortado. Esas cosas que tocas con la mano derecha que sabes que te la tenés que cortar, esas cosas tenés que dejarlas. Ese ojo, lo que ves con ese ojo.
Quizás eso te ha pedido el Señor, que tenés que cortarlo. Y tu 100% no ha llegado al 100% de las cosas que Dios te ha dicho que dejes, sino que del 100% tú has dejado 10. Entonces vas a obtener ¿qué? El 10% nada más. ¿Estás aquí? Y si has dejado el 15, el 15. Y si has dejado el 30, brother, así de sencillo es esa aritmética celestial. ¿Ah? Pero si has dejado, ahí literalmente te puedo decir una palabra, todo lo que Él te ha pedido que dejes, te va a dar 100 veces más. ¿Qué tenés miedo a dejar? De tomar, de fumar, al amante o a la amante, las malas mañas en tus negocios, porque crees que Él no te va a proveer. No, hombre. ¿Qué tenés miedo a dejar? Y termino con esto. Pase la alabanza, por favor. ¿Estás aquí, iglesia? Dale un aplauso al Señor si estás aquí. Cuidado con la conspiración contra ti mismo. Cuidado con decir yo no puedo. Te estás acarreando derrota tú mismo. Yo no voy a poder pagar mi deuda. Cuidado. Yo no voy a poder soportarlo. Yo no voy a poder con esta enfermedad. Cuidado. David venció a Goliat no con lanza, ni jabalina, ni con la piedra. ¿Sabe cómo lo venció? Con palabras. ¿Quieres que te lo demuestre? Ojo. 1 Samuel capítulo 17. Mire, este es un juego de palabras que por Dios, de verdad, por eso debe tener cuidado. Cuidado con la conspiración contigo mismo, contra ti mismo. Cuidado con tus comentarios negativos, a acomodarte a lo negativo, al negativismo. Mejor, ¿sabe qué? Quédese callado. Te voy a demostrar que las palabras pueden tener un poder también. No pueden, tienen un poder. 1 Samuel capítulo 17. ¿Está aquí, iglesia? Primero dice: 17:24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Por qué? Porque mira el 16 de ese mismo capítulo, dice: y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Qué hizo? Amedrentar al pueblo de Israel. Goliat salía, se ponía el casco y gritaba: ¿quién puede venir a mí? ¿Cómo lo salvequeaba? ¿Con la lanza o con lo que hablaba? Hermano, perro que ladra a veces, ¿qué? No muerde. ¿Pero qué tenía salvequeado el pueblo de Israel? Lo que decía. 40 días pasó el pueblo amedrentado por palabras. Temor a la palabra. Ojo, viene David ahora, el 25 del mismo capítulo 17 de 1 de Samuel. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? El que se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Debes de saber qué oír, dónde poner tu oído. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Palabras de otro. Entonces habló David a los que estaban junto a él: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ve la confesión, lo que hablaba. Él hablaba fe. Él no hablaba el poder a mí, no. Él hablaba del poder del Dios, de su Dios. Él no era
contra sí mismo. ¿Está aquí, iglesia? Pero sigamos leyendo. Vámonos al 43, ya cuando pasa todo. No, el 36. Porque viene Saúl y le pone las vestiduras a David, su ropa de guerra. Y David dice, no puedo con esto. Miren la confesión de David, lo que hablaba. 36, ¿está conmigo? Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, él hablando verdad, confesando a su Dios. Su respaldo venía de Jehová, del Dios viviente de los ejércitos del Señor. ¿Está conmigo? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y dice el 37, él también me librará de su mano, de este filisteo. Y miren, el 41, ya habla el filisteo. Ya habla Goliat. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo, según el 43, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y miren la respuesta de David. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David lo dejó hablar. Y hoy viene la palabra. ¿No cree que esta es una cuestión de palabras más que de patadas, mordidas y trompones y leñazos? ¡Ojo! Y dice el 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Ojo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y dice el 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en mis manos. Dáselo fuerte a Él. La pedrada es lo más fácil, hermano. Lo difícil fue el juego de palabras. Si tú hablas correctamente, el miedo se te va a ir. Y cuando llegue el momento de enfrentarte al miedo, con una piedra va a caer. ¿Estás aquí, iglesia? Ponte de pie. Identifica tus miedos. Pasen por favor los hermanos diáconos.